Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 161, un corazón que quiere compartir. Su Alteza el Príncipe. Bernardino, el ayudante, recibió a Alfonso con una expresión pálida al salir de la sala de audiencias de León III. ¿Qué conversación tuvo con su Majestad el Rey? Mi padre me dice que vaya a Gálico. Sí. Dejando atrás al aturdido ayudante, Alfonso salió a grandes zancadas por el pasillo que conducía a los aposentos privados del rey. Bernardino lo siguió a paso ligero. ¿Se va? Es una orden de su Majestad el Rey, ¿cómo podría desobedecerla? La voz del príncipe Alfonso parecía contener irritación y resignación. Era una voz extrañamente parecida a la de su difunta madre. Entonces la fecha de partida es mañana. Sí. Alfonso dio una orden que sorprendería a Bernardino por tercera vez. Tráeme mi caballo. ¿Qué, ahora? Si la partida era mañana, el príncipe debía empacar sus cosas y seleccionar a la comitiva que lo acompañaría. Alfonso sonrió amargamente al ver la expresión de Bernardino y respondió. Parece que tienes muchas preguntas para mí ahora, pero yo tampoco sé lo que quieres saber. Ve y pregúntale al conde Márquez. Él es el responsable de las negociaciones de este viaje a Gálico. Él sabrá mejor que yo la intención de mi padre. Si el príncipe fuera enviado al reino de Gálico solo o si se le permitiría llevar una espléndida guardia de caballeros dependía enteramente de la voluntad de León III. Confirmar eso era el comienzo de todos los preparativos. Y ahora mismo el príncipe Alfonso, que acababa de irritar a su padre, obtendría mejores resultados si lo averiguaba indirectamente a través del conde Márquez en lugar de preguntarle directamente. ¿A dónde va su Alteza? Bernardino hizo una pausa y añadió. No estará huyendo, ¿verdad? Es una de las opciones. Desde que escuchó la noticia de la muerte de la reina Margarita, Ariadne vomitaba religiosamente una vez al día. Vomitaba comiera o no comiera. No sé la razón en absoluto. Solo puedo decir que es por su gran preocupación. El médico que la examinó dijo que no tenía nada malo y negó con la cabeza ante la enfermedad desconocida. Dicen que muchas señoritas que admiraban a su Majestad la Reina han estado sufriendo de nerviosismo desde que su Majestad la Reina falleció. Ariadne, que de repente se había convertido en una fan de la reina Margarita, soltó una risa hueca. Bueno, en realidad, si nos centramos en lo esencial, podría ser cierto. La persona a la que yo admiraba unilateralmente había fallecido. Lo mejor es estar tranquila. Le daré un sedante, tómelo. Es una receta que incluye valeriana, hierba de San Juan y algunos sedantes adicionales. Es muy eficaz para los trastornos gastrointestinales causados por el nerviosismo. El médico escribió algunas hierbas en una lista de pergamino. Sopló el pergamino usado para secar la tinta y añadió. Dormirá como un tronco, así que evite tomarlo durante el día y tómelo antes de acostarse. Sancha, que ya había aprendido a leer por completo, miró la receta y le dijo a Ariadne con una expresión iluminada. La mayoría de las hierbas están en casa, señorita. Solo nos falta la artemisa, pero es común, así que podemos comprarla en la ciudad de inmediato. ¿La compro ahora y la preparo para esta noche? Ariadne también tomó la receta y la examinó. Habiendo vivido en el palacio un nido de intrigas, Ariadne se había vuelto experta en la mayoría de las hierbas. Eran sedantes de uso común, y no había ninguna prescripción problemática en la lista. Ella le devolvió el pergamino a Sancha y asintió. Sí, hagámoslo. Ariadne miró al médico y le ordenó que se fuera. Doctor, gracias por su trabajo. Sancha, páguele la visita a domicilio y acompáñelo. Sí. Señorita. Doctor, por aquí. Sancha acompañó al médico al carruaje de la familia que esperaba abajo, y en el camino, ella misma salió y rápidamente compró la mejor artemisa en la ciudad. Después del envenenamiento de la reina Margarita, Sancha no tomaba a la ligera nada que entrara en la boca de la señorita Ariadne. Aunque todo el personal de la cocina era de confianza, ella supervisaba con los brazos cruzados durante la cocción y cuando se servía la comida en el comedor, y hoy, si era medicina, ella misma se encargaba de todo el proceso de preparación.
Aunque la señorita Ariadne no era una figura tan importante como la reina para estar expuesta a un envenenamiento político, había dos víboras en esta casa que no le permitían relajarse. Quizás la señorita no comía bien porque la comida le preocupaba. Era la pequeña consideración de Sancha para la señorita que vomitaba cada vez que comía. Gracias a eso Ariadne, que se acostó más temprano de lo habitual, pudo tomar la medicina recetada por el médico sin preocupaciones. Era un líquido espeso concentrado de hierbas en una copa. Sancha tuvo otra consideración. Señorita. Feliz 16º cumpleaños. Compré las galletas con mi sueldo. Junto a la copa había unas bonitas galletas de azúcar. Eran un éxito de ventas de la pastelería La Montagne. Sancha se había enamorado de la pastelería La Montagne, no de Giuseppe, desde que Giuseppe le compró una vez unas galletas de allí. Le había regalado a Ariadne lo que más le gustaba. Una tenue sonrisa se extendió por los labios de Ariadne. Sancha fue la primera persona en celebrar sinceramente su cumpleaños desde la muerte de su madre. Gracias, Sancha. Hoy era el primer cumpleaños de Ariadne desde su regreso. Con su influencia actual, habría sido apropiado celebrar una suntuosa fiesta de cumpleaños, tan grandiosa que la palabra fiesta de té habría quedado corta. Más de 100 personas habrían buscado invitaciones a la fiesta de cumpleaños de Ariadne de Mare, hurgando en la sociedad de San Carlo como hienas. Pero no podía hacerlo debido al luto por la reina Margarita, y tampoco quería. El cumpleaños de Ariadne, que no se anunció a nadie, pasó modestamente con la felicitación de Sancha. Probó un sorbo del líquido amarillo. Aunque olía mal, no era tan malo como pensaba. Al morder la galleta de azúcar que estaba al lado, un sabor dulce llenó su boca y se sintió mucho mejor. Ariadne, que vació la copa, abrazó un cojín y se acurrucó en la cama. No parece que haya cambiado mucho. No sentía que su estómago se calmara, ni se quedaba dormida de inmediato como si la hubieran golpeado en la nuca. Ojalá mis pensamientos se detuvieran. Ariadne miró fijamente el dosel de la cama y pensó. Al anochecer. El príncipe, vestido de forma discreta y con la capucha puesta en la primavera tardía, salió del palacio real y llegó a la mansión de Mare. Alfonso, que había cabalgado sin rumbo fijo hasta allí, dudó un momento frente a la puerta principal. Oficialmente no estaba en posición de visitar la mansión de Mare. Era por Ariadne. En primer lugar, Alfonso fue cauteloso por si Ariadne se veía envuelta en un escándalo si se sabía que el príncipe Alfonso había visitado la residencia del cardenal de Mare antes de abandonar el país. Se arrepintió de no haber enviado un mensaje al cardenal de Mare para anunciarle su visita, pero ya era tarde. No era el momento para que un visitante respetable entrara en la casa de otra persona. Y en segundo lugar, todavía tenía en mente las palabras de Ariadne, no nos contactemos por un tiempo. Desde que ella lo había rechazado con tanta firmeza, Ariadne no se había vuelto a comunicar con él. Ari. Probablemente estarás decepcionado de mí. Alfonso había malinterpretado que Ariadne le había cerrado el corazón después del incidente en el que el duque Mireille atacó a Ariadne porque él no había resuelto limpiamente el asunto de la gran duquesa Lariesa. Ni siquiera pude protegerla con fiabilidad. Aunque había logrado clavarle físicamente una espada en la espalda al duque Mireille, Alfonso, en las consecuencias políticas, se había limitado a observar sin hacer nada. El trabajo sucio lo habían hecho su difunta madre y Ariadne. Alfonso bajó la cabeza en el pequeño camino cerca de la mansión de Mare, como si eso confirmara que era un novato. No había crecido ni un centímetro. Incluso ahora, había venido a escuchar la opinión de Ariadne. Si debía seguir la voluntad del rey, como resolver la propuesta de matrimonio de Gálico, quería pedirle su sabiduría sobre cómo saldría Gálico y cómo debía reaccionar. Hasta ahora, siempre que tenía un problema, lo consultaba con su madre y tomaba decisiones basándose en su opinión. No estaba usando a Ariadne como sustituta de su madre antes de que ésta se enfriara. Ja 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 ja. Alfonso se rió solo como un loco a caballo. Es lo peor. Soy un tonto. Un idiota que solo tiene linaje y no sabe hacer nada por sí mismo. Splash. Justo a tiempo, una lluvia torrencial, que apenas podía llamarse lluvia de primavera, comenzó a golpear el suelo. El príncipe Alfonso se sobresaltó y se enderezó. Llevaba algo en sus brazos que no debía mojarse bajo ninguna circunstancia. Esa parte sirvió como excusa para Alfonso.
Era demasiado tarde para regresar al palacio. Para cuando llegara al palacio, ya estaría completamente empapado. La única opción que le quedaba era entrar en la mansión de Mare. Pero su verdadera intención era: quiero ver a Ari. Mañana emprenderá un largo viaje sin saber cuándo regresará. Aunque no permitirá que suceda, si por casualidad las cosas no salen como él quiere, regresará a Etrusco como un hombre casado. Quería verla antes de eso. Quería confesarle que ella era la única mujer que llenaba su corazón, que ella era la única dueña de su mente y su cuerpo, y que por favor confiara en él y lo esperara. Que esta vez no lo arruinaría. Que nunca la soltaría primero. Alfonso ató su caballo en un rincón apartado de un camino poco transitado y se dirigió no a la entrada principal de la mansión de Mare, sino a un rincón apartado. Allí había una puerta lateral que conducía al jardín trasero de la mansión de Mare. Bajo la lluvia torrencial, Alfonso empujó suavemente la puerta de roble, apenas lo suficientemente grande para que entrara una persona. ¡Clum! Estaba cerrada. Metió la mano en su bolsillo y sacó una llave de tamaño mediano. Era la llave de la puerta lateral que Ariadne le había dado durante el funeral de Arabella. Se rió de sí mismo por haber traído esta llave, la metió en la cerradura y la giró. Desde el principio, tenía la intención de entrar. Si no lo dejaban entrar, lo haría por la puerta trasera. Chirrido. Esta puerta lateral, que probablemente no se mantenía bien, se abrió con un ligero chirrido. Alfonso se deslizó ágilmente por la rendija de la puerta entreabierta y entró en la mansión de Mare. Debido a la fuerte lluvia, no había señales de vida. Ya era tarde, el sol se había puesto por completo y el entorno estaba oscuro. Era la hora en que las familias terminaban de cenar y subían a sus habitaciones. Alfonso buscó con la vista la habitación de Ariadne. Solo una vez durante su debut, había entrado brevemente en esa habitación, pero la recordaba vívidamente. Probablemente nunca la olvidaría. Ocupando toda una pared, la luz del sol que entraba por la ventana arqueada y Ariadne, que lloraba en sus brazos, bañada por esa luz del sol, era verdaderamente hermosa hasta el punto de conmover el corazón. Y esa ventana arqueada era notablemente grande incluso en la lujosa mansión de Mare, por lo que se podía ver de un vistazo desde el exterior. El interior estaba oscuro, pero se podía ver una tenue luz, como la de una vela encendida detrás de las cortinas. Toc. Alfonso recogió una piedrecita del tamaño de una uña del suelo y la lanzó a la ventana de Ariadne. Pero no se veía ninguna señal de vida dentro de la habitación. Un poco impaciente, Alfonso buscó una piedrecita un poco más grande que la anterior y la lanzó de nuevo a la ventana de Ariadne. ¡Clac! Esta vez el sonido fue tan fuerte que incluso Alfonso se sobresaltó, pero de nuevo, no hubo ninguna reacción dentro de la habitación. ¿Será que no se oye por el ruido de la lluvia? Ciertamente el sonido de la lluvia torrencial era estruendoso. Alfonso se agachó un poco más, sintiéndose ansioso. En ese momento estaba encorvado al máximo para proteger el papel que llevaba en el bolsillo de la lluvia. Pero si seguía bajo esta lluvia torrencial, no quedaría nada intacto, encorvado o no. En ese momento una pequeña puerta de la mansión se abrió ligeramente en el campo de visión de Alfonso. Los ojos de Alfonso se abrieron. La persona que salió de esa puerta era una sirvienta que nunca había visto antes. Salió por la puerta lateral y corrió directamente hacia un anexo destartalado que parecía un establo. Parecía que iba a hacer un recado. Salió sin cerrar la puerta. La sirvienta no se molestó en cerrar la puerta, probablemente con la intención de regresar pronto. Alfonso se levantó de entre los arbustos donde se escondía y corrió de un salto hacia la puerta lateral por donde había salido la sirvienta, agarrando el pomo. ¡Clic! El pomo giró suavemente. Lo logré. Alfonso se deslizó hacia adentro con un grito de alegría.